Su único amor, capítulo 6 de Bárbara Cartland. Sin duda se había añadido mucho tiempo después al monasterio original. Era de forma ovalada con columnas a ambos lados. En el centro se alzaba un estrado con un magnífico piano Broadwood. Lara contuvo el aliento. Su viejo piano de la vicaría solía estar siempre desafinado, y las teclas de marfil ya se habían puesto amarillas por el paso de los años. Se acercó al piano, se sentó en el banquillo y levantó la tapa del teclado. —¿Va a tocar algo? —preguntó Georgina, fascinada. —Escucha esto —le indicó Lara—, y me dices qué tipo de música te gusta. Primero tocó una sonata de Chopin y, sin interrumpirse, siguió con un vals de Strauss. Mientras tocaba, advirtió que Georgina la miraba con una expresión extasiada. La niña tiene temperamento musical, pensó. Decidió que allí debía estar la clave de la indiferencia de Georgina hacia todo lo que la rodeaba y de su falta de interés en aprender lo que se le enseñaba. De los muchos libros que había leído aprendió que, con frecuencia, los grandes músicos habían sido melancólicos y hoscos en su infancia. Parecían ajenos al mundo exterior, solo porque no podían alimentar la necesidad de música que su temperamento y personalidad requerían. Cuando terminó de tocar, se puso de pie y dijo: «Ahora inténtalo tú». Georgina la miró sorprendida. «No sé tocar como usted. Toque algo más». «No, quiero que me muestres lo que puedes hacer. Solo he aprendido las escalas». «No importa. Solo recuerda lo que acabo de tocar para ti y ve si puedes seguir cuando menos el ritmo con un dedo». Durante un momento, Georgina se quedó inmóvil. Solo miraba el teclado. Entonces, como si sus pequeñas manos se sintieran impulsadas por un deseo irresistible hacia las teclas, las acarició con suavidad, una por una, hasta que, mientras Lara contenía el aliento, comenzó a tocar, nota por nota, lo que oía en su mente. Se volvió a mirar a Lara con una sonrisa en su rostro. «¿Puedo hacerlo?» «Claro que puedes. Y ahora, Georgina, mientras yo esté aquí, tendremos lecciones de música todos los días». La niña la miró como si no pudiera creerlo. Entonces preguntó: «¿Lecciones como esta?» «Así es», contestó Lara, «y te prometo que en unas cuantas semanas podrás tocar como yo, y tal vez mejor». Georgina lanzó un grito de alegría y luego exclamó: «Enséñeme, por favor, enséñeme. Quiero aprender a tocar como usted, y será tan emocionante como cabalgar». Permanecieron en el salón de música cerca de una hora. Lara se sintió inquieta, ya que la nana se enfadaría porque llegarían tarde a tomar el té. «Debemos volver al salón de clases, y creo, Georgina, que debemos mantener en secreto las lecciones de música hasta que puedas sorprender a todos demostrándoles que ya sabes tocar». «No se lo diré a nadie, ni a la nana», prometió Georgina, «porque a ella no le gusta la música». «Será nuestro secreto», repitió Lara. Georgina tocó las teclas de marfil una vez más, como si se despidiera de ellas. Lara cerró la tapa del piano y salieron del salón de música para atravesar por el largo corredor. Estaban a punto de llegar a la escalera que las conduciría al salón de clases, sin necesidad de pasar por el vestíbulo principal, cuando Lara vio que un hombre se aproximaba a ellas. Era evidente que se trataba de un huésped, y su primer impulso fue dar la vuelta y caminar en dirección opuesta. Entonces pensó que sería un error que Georgina creyera que debían mostrarse demasiado misteriosas, así que continuó sin cambiar su camino. El hombre era alto y grueso y, al acercarse, se dio cuenta de que era apuesto en una forma un tanto pesada, con ojos oscuros y cabello que comenzaba a mostrar hilos plateados en las sienes. Al observarlo, sintió que la mano de Georgina buscaba la suya y la apretaba, y sin que hubiera necesidad de que nadie le dijera de quién se trataba, su instinto le indicó que estaba a punto de conocer a Lord Mayor. Cabalgando a través del parque montada en Glorious, con Georgina a su lado en Snowball, Lara pensó que nunca había sido tan feliz. Era una delicia indescriptible manejar el caballo más excelente que había montado en su vida y, además, disfrutar de la belleza de la mansión a un lado y del bosque de viejos robles, habitado por ciervos moteados al otro. Nuevamente sintió que vivía uno de sus sueños y que debía intentar captar y recordar hasta el más mínimo detalle cuando despertara. La noche anterior, al retirarse a dormir, había dado las gracias a Dios por esa inesperada felicidad que había entrado en su vida. Al mismo tiempo, sintió una grata sensación de triunfo porque conoció a Lord Mayor y no le tuvo miedo.
y, sin embargo, era tal y como se había imaginado a los villanos de sus historias. Cuando él vio a Georgina, extendió la mano y le dijo: «Buenas tardes, mi pequeña dama. ¿Cómo estás hoy?» Lara sintió que Georgina se acercaba más a ella antes de contestar. «Muy bien, gracias». Había ignorado la mano extendida. Lord Mayor dirigió entonces la mirada hacia Lara, con expresión intrigada. «¿Quién es ella?», preguntó. «¿Qué sucedió con la señorita Cooper?». Lara comprendió que Georgina no deseaba contestar, por lo que hizo una leve reverencia antes de decir: «Soy la señorita Wade, su señoría, y reemplazo a la señorita Cooper por unos días, ya que está enferma». «¿Enferma?», exclamó Lord Mayor. «Lamento mucho saberlo». Lara notó que su voz no reflejaba demasiada preocupación. La observaba de una manera que la molestó, pues sintió que la medía y valoraba, como habría hecho al comprar un caballo. Pero también vio una expresión en sus ojos que no habría dirigido a ningún corcel, y Lara estaba segura de que hubiera asustado a la pobre Jane. «Le ruego que nos disculpe, señor», dijo, «pero llegaremos tarde a tomar el té». Lord Mayor sonrió y a Lara le desagradó la curva de sus labios. «Parece que es usted muy estricta, señorita Wade, y espero que no sea una maestra severa con la pequeña y querida Georgina». «Creo que está contenta con las lecciones que le doy, señor», replicó. «Buenas tardes». Se alejaron antes que él pudiera contestar, pues Lara sabía que Georgina estaba ansiosa por alejarse de él. No miró hacia atrás, aunque tuvo la sensación de que él no se había movido del lugar en que se quedó, y que las observaba mientras caminaban a lo largo del corredor, hasta que las perdió de vista. «Detesto a Lord Mayor», exclamó Georgina cuando ya no podía oírla. «Entonces debemos tratar de no encontrarnos con él», contestó Lara. Le parecía fácil comprender, por el tipo de hombre que era, que Jane se sintiera indefensa ante él e incapaz de enfrentársele. Era despreciable que un hombre de su posición asediara a una joven institutriz que temía perder su trabajo si se quejaba. «Me gustaría poder lastimarlo», pensó. Sin embargo, era poco probable que intentara perseguirla a ella en ausencia de Jane, pero, a pesar de su falta de experiencia con los hombres, Lara se sentía incómoda cuando la miraba, pues había algo reprobable en sus ojos. Cuando el lacayo retiró los platos de la cena y le dio las buenas noches, Lara esperó hasta escuchar que bajaba las escaleras, y entonces cerró con llave la puerta del salón de clases. Durante el día se había asegurado de que tuviera una buena cerradura, y se preguntó por qué Jane, que admitió que se encerraba con llave en su dormitorio, no había cerrado también con llave la puerta del salón. Pero su amiga, aunque era buena y dulce, carecía de imaginación, y Lara, pese a su decisión de darle una buena lección a Lord Mayor, no tenía intenciones de colocarse en posición desventajosa cuando llegara el momento de enfrentarse con él. Alejó a Lord Mayor de sus pensamientos y se concentró en recordar su cabalgata en Glorious, hasta que dejaron el parque. Pasaron por la orilla de un espeso bosque y llegaron a la pista de carreras. Cuando el marqués se había referido a ella, Lara pensó que se trataba de un terreno plano, quizá con algunos obstáculos para saltar. Nunca esperó que fuera una construcción igual a las mejores pistas de carreras, en forma ovalada y con una cerca alrededor de ella. «¡Qué lugar tan espléndido para galopar!», exclamó. Georgina la miró inquisitiva. «Cuando vengo aquí con un mozo», le dijo, «solo me permite galopar si él conduce una de las riendas. He observado cómo montas y estoy segura de que puedes galopar sola». «Por supuesto», afirmó Georgina, «y si vamos a jugar carreras, tendré que manejar sola las riendas». «Sí, pero me parece que debo darte alguna ventaja, ya que Glorious es mucho más grande que Snowville». Mientras hablaba, Lara vio que del bosque surgía otro caballo y se dio cuenta de que el marqués se dirigía hacia ellas. «Allí está tío Ulrich», exclamó Georgina, y su voz reflejaba que eso no la complacía. Lara no dijo nada. Se limitó a esperar hasta que el marqués, montado en Black Knight, le frenó al lado de ellas. «Buenos días, Georgina», dijo. «Buenos días, señorita Wade. ¿Qué le parece mi pista de carreras?» «Estoy muy impresionada», contestó ella. «Y Georgina y yo estamos a punto de jugar una carrera». Hablaba con cierto tono desafiante, como si temiera que él se lo impidiera, pero, en cambio, el marqués contestó: «Excelente idea. Y como veo que usted monta a Glorious, tal vez resultaría interesante enfrentarlo a Black Knight». Georgina lo miró aprensiva al preguntar: «¿Quiere decir que correrás con nosotros, tío Ulrich?» «¿Por qué no?», preguntó el marqués.
pero como debemos darle a Snowball la oportunidad de ganar, sugiero que te coloques allá adelante, donde termina la curva de la pista. Apuntó hacia el lugar al decir eso, y Lara notó que era casi a la mitad de la distancia que tendrían que recorrer para llegar a la meta, que estaba marcada con claridad. Los ojos de Georgina estaban muy brillantes, y se la vio linda e interesante al responder: «Llevaré a Snowball hasta allí, tío Ulrich. ¿Cómo sabré cuándo empezar?» «Yo gritaré: 1, 2, 3, ya», contestó el marqués, «de modo que me escuches». Georgina dirigió a Lara una emocionada sonrisa y comenzó a alejarse. Parecía muy atractiva en su pony blanco y con un lindo traje de montar de algodón color de rosa. Al pensar en lo hermosa que estaba la pequeña, Lara recordó de pronto su pobre apariencia. Usaba un traje de montar negro que había pertenecido a su madre. Alguna vez había sido elegante, porque era de buena calidad, pero como Lady Hurlington lo había usado durante muchos años, y después lo hizo Lara, ya estaba gastado. A pesar de que la blusa de muselina blanca con que lo acompañaba estaba limpia y era bonita, no podía pretender verse tan elegante como las mujeres con quienes solía cabalgar el marqués. Y lo que era peor aún, como nunca usaba sombrero, excepto en ocasiones especiales, tampoco llevaba uno ahora. Ella y Georgina habían salido temprano, esperando que nadie las viera, así que se había enrollado el cabello detrás de la cabeza en un severo moño y lo había cepillado para que no se rizara alrededor de su rostro. Había notado, sin embargo, que los rizos ya comenzaban a formarse en su frente, y se preguntó si el marqués no le molestaría que una institutriz estuviera vestida con tal informalidad y dar un mal ejemplo a su pupila. Como si adivinara sus pensamientos, el marqués comentó con voz seca: «Se arregla usted en forma poco convencional, señorita Wade, pero al mismo tiempo veo que sabe cómo sentarse sobre un caballo. Me sentiré muy molesta conmigo misma si después de esta mañana usted piensa que no soy lo suficientemente capaz de manejar los magníficos caballos de su cuadra, señor». «Me parece poco probable», contestó el marqués, «pero lo sabremos al final de la carrera». Era como si le lanzara un reto en más de un aspecto, y Lara tuvo la sensación de que la provocaba con deliberación, como para ponerla nerviosa y obtener así una fácil victoria sobre ella. Luego se dijo que era una presunción suya pensar que él tomaba en cuenta sus sentimientos y que se ocupaba de ella más allá del interés natural que debía sentir por la maestra de Georgina. La niña ya había llegado al lugar que le indicara el marqués. Levantó y movió la mano y él le contestó de la misma forma. Entonces dijo: «Imagino que también espera que le brinde un poco de ventaja, señorita Wade, ya que Black Knight es, sin duda, mucho más rápido que Glorious». «Solo espero, señor, que usted sea justo, como lo es, sin duda, en todo lo que se refiere a los deportes». Le pareció ver que el marqués oprimía un poco la boca, como si hubiera apreciado que lo que ella decía era una verdad innegable, pero dejaba en duda otros aspectos de su vida. Temerosa de haber hablado de más, Lara movió a Glorious hacia adelante mientras decía: «Usted me indica, señor, dónde debo detenerme». No se había alejado mucho cuando lo oyó decir: «Creo que allí está bien y ahora, si está lista». Volvió la mirada hacia Georgina y, con toda claridad, con la voz más alta en cada número, contó hasta 3 y terminó con un fuerte «ya». Lara observó que Georgina había soltado a Snowball casi desde el primer número, y ella, con dificultad, pudo contener a Glorious hasta que terminó el conteo. Se notaba que no era la primera vez que Glorious competía, pues aumentó la velocidad cuando sintió que las pisadas de Black Knight se acercaban detrás de él. La pista era del mismo tamaño que una pista de carreras pública, y al principio Lara mantuvo a Glorious con la rienda corta, decidida a ganarle al marqués si era posible. Sabía que él estaba a punto de alcanzarla, y comprendió que no era solo cuestión de la supremacía de sus caballos, sino de sí mismo y de sus personalidades. No podía explicar con exactitud por qué pensó eso. Solo sabía que, debido a que era tan autoritario y despectivo con los que lo rodeaban, sentía una necesidad desesperada de derrotarlo. Quería mostrarle que no podía salir victorioso sobre todos los demás, en especial sobre ella. Lara comprendió que el marqués había sido muy inteligente en colocar a Georgina en un lugar de la pista que la mantenía fuera del alcance de los caballos de ellos, lo que permitía que Snowball ganara. La pequeña alcanzó la meta apenas unos segundos antes que ella y el marqués, galopando casi juntos, la alcanzaran.
Durante un momento Lara pensó que había ganado, pero entonces, con una maniobra de jinete soberbio, él cruzó la meta un poco delante de ella. Necesitaron un poco de tiempo para aminorar la velocidad de carrera de Black Knight y Glorious y, cuando dieron la vuelta para regresar a donde estaba Georgina, la pequeña gritó entusiasmada: «¡Gané, gané! ¿Vio que gané, señorita Wade?» «Lo vi, montas muy bien». Hablaba casi sin aliento porque todavía no podía recuperar la respiración normal después del esfuerzo hecho. «El tío Ulrich fue segundo», dijo Georgina mientras se acercaban a ella. «Y yo la última», contestó Lara con una sonrisa. «Pero Glorious lo hizo muy bien». Se inclinó hacia adelante para acariciar el cuello de su caballo y escuchó decir al marqués: «Usted también, señorita Wade. Me parece que en esta materia Georgina tiene una maestra muy eficiente». «Gracias, milord. En realidad es un cumplido que aprecio mucho». «Solo menciono un hecho, señorita Wade», la corrigió el marqués. Hablaba con tono usual, seco, y a Lara le pareció que sus ojos se posaban en su cabello despeinado y su traje viejo. Casi podía leer los pensamientos con que la criticaba, así que levantó la barbilla, desafiante. «Gracias, milord. Fue una experiencia inolvidable». Se separó de él con toda deliberación para decirle a Georgina: «Creo que ya debemos volver a casa, o la nana pensará que has hecho un esfuerzo excesivo para el primer día, después de haber estado enferma». «No estoy cansada, y la nana es una exagerada», se quejó Georgina. «De todas maneras, debemos hacer lo que ella dice. Agradece a tu tío que te haya permitido correr con él, y después tal vez puedas enseñarme un nuevo camino de regreso. Me encantaría conocer el bosque». Sabía que había otro camino, pues el marqués había llegado por allí. Obediente, Georgina miró a su tío. «Gracias, tío Ulrich. Debemos repetir la carrera otro día». Los ojos de Georgina brillaron. «¿Mañana?», preguntó. «Salgo esta tarde para Londres», explicó el marqués. «Pero volveré el próximo viernes, y entonces nos pondremos de acuerdo». «Quizá podamos dar 2 vueltas a la pista», sugirió Georgina, esperanzada. «Depende de la señorita Wade», contestó el marqués. Miró a Lara al hablar, y se tocó el sombrero, y comenzó a cabalgar para alejarse de ellas. La joven no pudo evitar notar lo magnífico que estaba montado en aquel enorme semental negro. El palafrenero en jefe había tenido razón al decir que era un jinete excepcional, y ella pensó, casi con desaliento, que por mucho que se hubiera esforzado jamás hubiese podido ganarle. «Tío Ulrich estuvo mucho más amable que de costumbre», decía Georgina, y no pareció darse cuenta de que galopaba sola. «Lo sé, y nunca más necesitarás que te lleven las riendas. Deberá decírselo a los mozos de la cuadra. De lo contrario, cuando usted se vaya me obligarán a cabalgar junto a ellos, y no me harán caso si les digo que puedo hacerlo sola». «Se lo diré al palafrenero en jefe», prometió Lara. Al mismo tiempo pensó que cuando se fuera debía intentar que el marqués diera la orden para que no hubiera malos entendidos. Se preguntó si en verdad él se interesaría en su sobrina y, en un esfuerzo por averiguarlo, preguntó a Georgina mientras cruzaban por el bosque: «¿No te parece que tu tío debe estar muy orgulloso de lo bien que sabes montar?». Georgina no respondió y Lara insistió: «¿No lo crees así? Al tío Ulrich no le interesó, excepto que está muy contento de que yo no haya sido hombre». Lara se sorprendió. «¿Qué quieres decir? Si hubiera sido niño, me hubiera convertido en el marqués al morir mi padre», explicó Georgina. «Mi padre siempre estuvo muy molesto porque yo no resulté el hijo varón que esperaba, así que nadie me quiere en realidad». Al principio Lara se sorprendió de lo que decía Georgina, pero se dio cuenta de que la niña no hablaba en forma patética, con el objeto de despertar lástima, sino que se limitaba a enunciar un hecho. «Estoy segura de que eso no es verdad», se apresuró a decir. «Sí, lo es», respondió la niña. «Si hubiera sido niño me hubiera llamado George, como los hijos mayores de la familia, y he oído decir a los sirvientes que mamá rezó mucho por tener un hijo, y cuando le dijeron que yo era niña, lloró». Lara pensó en lo irresponsables que eran los criados al decir esas cosas frente a la niña. Podía comprender que Georgina hubiera meditado sobre lo que había oído, y ello, agregado al hecho de que carecía del estímulo musical que tanto necesitaba, la había convertido en una criatura melancólica y sin interés en lo que la rodeaba. Entonces dijo: «Bueno, opino que eres muy afortunada. Yo prefiero ser mujer que hombre». «¿Por qué?». «Porque los hombres tienen que ir a la guerra y luchar como soldados».
o si son pobres deben trabajar mucho para sostener a sus familias. Tú eres mujer, así que te dan todo resuelto. Georgina lo pensó un momento. Pero usted tiene que trabajar, así como la señorita Cooper, respondió. Lara pensó que la niña era mucho más inteligente de lo que nadie se había dado cuenta. La razón de que mi padre no sea rico es que es pastor y dedica su vida a adorar a Dios y a ayudar a la gente. Georgina pareció interesada. ¿Y a su padre le gusta ser pastor? Aunque eso signifique ser pobre. Fue lo que siempre deseó, explicó Lara. Y cuando haces lo que quieres hacer, obtienes una felicidad superior a la de ser rico o tener muchas otras cosas. A mí me gusta la equitación, lo sé, y eres muy afortunada al contar con alguien que te proporciona buenos caballos. De lo contrario, tendrías que trabajar muy duro para comprarte uno. Georgina rió como si le pareciera una idea divertida. ¿Y qué podría hacer yo para ganar dinero? Por suerte es imposible que alguna vez lo necesites en tu vida. Pero al mismo tiempo, Georgina, estoy casi segura de que si trabajas mucho en la música, podrías ganarte la vida con ella. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.